Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Hoy, chicos, les traigo un pedazo de diamante. Se trata de una cantante mexicana que se ha viralizado en este canal porque he subido un pequeño short de una habilidad que tiene que es completamente fantástica, como es la que vamos a escuchar a continuación. Ya lo saben, chicos, que si quieren que esta sección de talentos del mundo desconocidos perdure en el canal, es sumamente necesario que se suscriban al canal, que es completamente gratuito, y que si les ha gustado la sección, pues me regalen su like antes de finalizar este vídeo. Vamos a verla. Ella se llama Carmen Goet y mirar cómo suena. Y yo me quedé así y supongo que ustedes también. ¿Esto que hace esta chica? No es ni medio normal. Es una completa maravilla de la naturaleza, chicos. Por favor. Lo miré por todos lados. Dije, esto no puede ser. Esto suena como si fuera un instrumento, como una flauta, como algo así. Yo me lo pongo en bucle porque no me canso de escucharla. Además que es una voz relajante. Mira. De por sí empieza en una voz de cabeza súper sana. Evidentemente tiene nociones de ópera, de una voz lírica, digamos de esta manera. Y está terminando en un do de la quinta octava. Es decir, ella lo canta todo con esa voz de cabeza un poquito aireada porque le quiere dar esa melancolía. Además, trabajan glissando. Es una auténtica maravilla la voz de Carmen, chicos. ¿Te has fijado cómo va increciendo el volumen? Re, mi, fa. Y está aquí en la quinta octava. Utiliza un poquito más de volumen para hacer este fa desde un mezzo, digamos, hasta un forte, para que esa dinámica vocal pues se sienta tal y como haría de repente un instrumento, ¿no? Cuando hace cambio entre nota y nota, te fijas, ¿no? Como ella va manejando esa laringe para hacer pequeñas notas para colocarse en la nota siguiente. Emula lo que es a la perfección una flauta travesera, y con ese poquito de reverb que tiene propio del lugar en donde está haciendo, lo que se ve que es un lugar espacioso con mucha amplitud, por lo cual hay como ese eco especial de la voz, es completamente virtuoso. Eres fantástica, Carmen, ¿qué te puedo decir? Pero es que no termina aquí porque la escuché cantando una de las canciones que más me gusta, que es La Llorona. Su versión tiene alrededor de 35 millones de reproducciones, es decir, que ha tenido un momento, Carmen, en donde realmente se ha hecho muy conocida. Yo creo que habrá participado en algún programa reality de La Voz o algo así. Así que vamos a ir poquito a poquito. Chicos, ya saben que por derechos de autor tengo que ir fraccionando las canciones. Ya me gustaría a mí escucharlas todas seguidas, pero es imposible. Precioso. Con un vestido blanco en el mar. ¿Qué más se puede pedir? Es una maravilla esta producción. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Estamos escuchándola en su voz de pecho. Es una voz muy cálida. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Si se fijan, el vibrato que hizo en la primera canción es completamente diferente a este tipo de vibrato que tiene al finalizar las frases, y eso habla de un buen hacer. Ella misma puede modificar la frecuencia, digamos, de su vibrato.
Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aquí se nota cómo hace el cambio a ese falseto. Aunque la vida es mucho más aireado de repente, ¿no? Ella utiliza cierre cordal completo y cuando quiere, que esa es la idea, abre ese cierre para que se transforme en un falsete o falseto, como lo quieras decir. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Te das cuenta, ¿no? Los cambios entre el falsete y la voz de pecho. El falsete es como mucho más débil, es una voz como mucho más aflautada y con mucho más aire. En cambio, la voz de pecho es como mucho más vasta, digamos, ¿no? Aunque ella también la airea bastante, la voz de pecho, porque en esta canción justamente se trata de llevar a la gente a un sentimiento más melancólico. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Mucho más profunda, fíjate que aquí cambia la colocación en no sé qué tienen las flores, llorona, es como una laringe un poquito más baja, un sonido un poquito más profundo. Fíjate cómo va cambiando la colocación a medida que avanza la canción, ¿eh? No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Además hace algún tipo de variación en la melodía también. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Me encanta esta lágrima que tiene ahí de cristal, súper bonita. Oye, estoy muy sorprendida por la diferencia entre las dos colocaciones. Cómo una persona se puede desdoblar y hacer de repente una voz de cabeza tan perfecta como la que hizo en la primera canción, y cómo se puede desdoblar y cantar completamente diferente en esta versión de La Llorona tan bonita que está haciendo Carmen, ¿no? Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Fíjate que aquí no utiliza el belting para nada. Todas las notas que son más agudas las pasa al falsete automáticamente. No le quiere poner fuerza a la canción. Obviamente ella puede ponerle fuerza a la canción, pero quiso hacerla mucho más contenida y mucho más llorada, más melancólica. ¡Ay, mira esto! No, es un pedazo de vídeo, ¿eh? Súper bonito, súper delicado, súper elegante. Me parece una maravilla de vídeo, chicos. Las imágenes son preciosas. Parece un cenote. Es un cenote, ¿verdad? Me recuerda a un cenote que estuve yo en Mérida, que es precioso. Y era así, ¿eh? A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas. Ay. Le conté yo. Esta letra no la he escuchado todavía nunca. No sé si la gente misma le puede ir agregando otras letras, ya me lo contarán ustedes, pero esta al menos no la he escuchado nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas, le conté yo. Qué bonita la imagen. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? En ningún momento le quiere dar potencia a la canción, la quiere mantener así, íntima, delicada, suave, melancólica. ¿Cuáles no serían mis penas? ¿Ves? Llorona, que el santo Cristo lloró. No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. Wow, maravilloso. Fíjate, también utiliza pues notas ligadas. El final de la estrofa anterior con lo nuevo lo ha ligado sin tomar aire, ¿no? Na, 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 no sé qué tienen. Lo ligamos, ¿vale? No hay silencio allí en el medio.
No creas que porque yo canto llorona tengo el corazón alegre. Una variación, un poquito de modificación de las notas. Bien de dolor se canta llorona cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta llorona cuando llorar ya no se puede. Aquí es donde lo hizo en belting, con una voz de pecho completa, entera, ¿no? Y con potencia. Cuando va hacia la voz de cabeza en los la parte que más se asemejaría, digamos, a la primera canción que ha interpretado, ¿no? Es una maravilla de vídeo. ¡Guau! Es que te quedas embobado mirando, ¿eh? Madre mía, tiene como algo en su voz que te lleva a la calma. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasó mucho más de repente con el primer fragmento. Te lleva a la tranquilidad, a la calma, a relajarte. Tiene algo en la voz especial. Y el glissando. Es una maravilla. Me gusta mucho el vídeo, me gusta mucho cómo ha llevado la canción, me gusta mucho el sonido de su voz. No tiene nada que envidiarle a ninguna cantante, ¿eh? A ninguna. Es una melodía. ¡Oh! Mira, adaptado por Miguel Guillermo y Carmen Goet. Producido por Miguel Guillermo y Oswaldo Guillermo. Chicos, espectacular. Me ha parecido un vídeo maravilloso. Mira que me gusta escuchar a las personas cantar en vivo y en directo, pero ha valido muchísimo la pena mirar el vídeo de La Llorona de Carmen Goet. Y ha valido muchísimo la pena pues conocerla. Me pareció una cantante maravillosa, no solamente por el sonido de su voz, que es muy bonito, sino por toda esa aura de calma y de relajación que envuelve ese sonido de su voz, y me pareció muy digno de mostrar en el canal. Chicos, espero que les guste Carmen Goet, así la pueden encontrar en sus redes, ya lo saben, apoyar a estos talentos que realmente se lo merecen, que realmente tienen que ser escuchados. Chicos, les mando un besito, suscribiros al canal que es gratis y regalarme ese like para que estos talentos sigan viniendo al canal. ¡Mua!